Hola, bienvenidos a Somos BIT. Este es el programa que hacemos con todo el cariño para ustedes desde la organización BIT, que es el grupo de obras sociales de la Congregación Mariana. Estas 13 obras les prestan servicios en salud, en educación y familia y en comunicaciones. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, es un nuevo examen que tenemos en nuestra clínica diagnóstica especializada BIT. En esta clínica prestamos el servicio de densitometría y hemos hecho también algunos programas de densitometría contándoles a ustedes los beneficios y pues para qué sirve este examen tan importante. Y ahora resulta que a este servicio de densitometría le tiene un valor agregado, tiene muchísimos más datos muy importantes, especialmente para las personas que tienen problemas de peso o que quieren mejorar su estado físico, y para eso hemos invitado hoy a la endocrinóloga de nuestra clínica diagnóstica especializada BIT, la doctora Karen Palacio. Doctora, bienvenida a Somos BIT. Muchísimas gracias por la invitación a hablar de ese tema tan interesante que ya vamos a mirar cuál es. Bueno, entonces empecemos. Pues yo no sé nada de este examen, igual que los televidentes, entonces vamos a quedar pues como con toda la información, lo más importante. Pues contemos, entonces empecemos a hablar sobre este examen. ¿Por qué la endocrinología, un endocrinólogo, por qué nos mandaría un examen como esto? Bueno, para empezar, pues este examen es un examen, como ya lo comentaste, es un examen que utiliza un aparato que es el densitómetro, una densitometría. Lo normal que nosotros cuando la enviamos es para descartar que un paciente, hombre o mujer, porque a los hombres también les puede dar osteoporosis, tenga una osteoporosis pues como digamos su utilidad principal. Pero un uso adicional de este aparato es que podemos hacer medición de la composición corporal, o sea que exactamente podemos saber un paciente cuánto porcentaje de grasa tiene, esa grasa dónde está localizada, el porcentaje, por ejemplo, de músculo y también el contenido óseo. Entonces, en general en la medicina tiene muchos usos y en la endocrinología, porque nosotros también manejamos un poquito el tema del peso. A eso iba la siguiente pregunta. Pues endocrinología normalmente asociamos que maneja toda la parte hormonal, ¿cierto? Del ser humano, del cuerpo humano. Entonces, ¿cómo se relaciona el peso con la endocrinología? Bueno, esa pregunta es muy importante. Nosotros no reemplazamos lo que hace un nutricionista, pues porque obviamente son ramas diferentes. La endocrinología, los endocrinólogos somos los especialistas en las hormonas, que hemos hecho muchos programas acerca de todos los cambios hormonales. También vemos pacientes con diabetes, osteoporosis también es una de las patologías que vemos, pero también el tema del peso. Cuando un paciente, por ejemplo, tiene pérdida de peso o tiene una ganancia excesiva de peso, los endocrinólogos entramos a hacer los estudios de estos pacientes porque hay causas hormonales que producen pérdida de peso o exceso de peso. Entonces, digamos, para empezar, quiero hablar de una medida que se llama el índice de masa corporal, que utilizamos mucho los médicos en general y el personal de la salud. El índice de masa corporal es la relación del peso dividido sobre la talla y eso nos da pues un número, unos parámetros. Lo normal es que esté entre 18.5 y 24.9. Si está por debajo de 18.5 hablamos de bajo peso y si está por encima de 25 hablamos de sobrepeso. Si este índice nos da por encima de 30 hablamos de obesidad, ¿cierto? Digamos que esto es una medida grande, pero ahora volvemos otra vez a esas pequeñas cositas que nos da adicional la composición corporal, adicional pues a este parámetro que es un poquito inexacto en la práctica clínica. Entonces, cuando el paciente tiene bajo peso, cuando este índice está por debajo de 18.5, hay una cosa muy importante y es que nunca es normal perder peso de una manera inmotivada. O sea, si yo, por ejemplo, estoy haciendo una dieta y pierdo peso, normal, eso es normal. Pero si yo pierdo 8 o 10 kilos en 6 meses, un año, yo tengo que buscar ayuda porque hay causas, están las alteraciones mentales, por ejemplo, la anorexia nerviosa. Otras causas, por ejemplo, el cáncer también produce pérdida de peso, y dentro de la parte endocrina hay 3 enfermedades grandes que son el hipertiroidismo, cuando la glándula tiroides funciona demasiado, la diabetes mal controlada, la diabetes insulino requiriente y la falla adrenal, que es una enfermedad un poquito más rara. Eso es como las causas hormonales de la pregunta que me hacías de por qué un endocrinólogo tiene que ver con el peso. Y las causas de exceso de peso, la tiroides no. Pues eso sí, quiero hacer una claridad grande. El hipertiroidismo causa pérdida de peso, pero el hipotiroidismo jamás causa exceso. No. Y es un mito. Las personas asocian mucho pues el aumento de peso con el hipotiroidismo. Exactamente. Entonces, que nos quede claros
a todos aquí, a los que estamos y a los televidentes, que el hipotiroidismo mal controlado puede hacer que uno gane entre 2 y 3 kilos, pero si a mí me sobran 10, 20, pues ya no es por ahí. Ya no es por ahí. Pero hay otras causas hormonales, por ejemplo, los problemas del cortisol y los problemas de la hormona de crecimiento, que son muy, muy raros, pero pues digamos que los hemos encontrado en la consulta y ahí entramos nosotros. Adicionalmente, ¿qué es el cortisol? El cortisol es una hormona que se encarga de controlar el estrés, pero hay tumores, ¿cierto?, que empiezan a producir demasiado cortisol, tumores que no son cancerígenos necesariamente, pero esa irregulación hace que el paciente empiece a ganar peso, a tener estrías, a tener una jiba, es decir, no es una obesidad normal, digámoslo así, sino que tiene unos estigmas al examen físico que a uno lo hacen pensar en que el paciente pueda tener una endocrinopatía o un problema endocrino de base. Y en ese sentido, pues es importante revisar esa parte. Adicionalmente, en el exceso de peso y en el bajo peso también hay complicaciones de salud que nosotros pues nos encargamos también de tratar, y en la obesidad hay medicamentos que pueden ayudar también a que el paciente mejore el peso. Entonces, eso es la pregunta de por qué pues un endocrinólogo que tiene que ver con el tema del peso, es como para mirar causas, mirar complicaciones y mirar qué tratamientos médicos podemos hacer, porque no hay tratamientos quirúrgicos que no están pues como dentro de lo que hacemos los endocrinólogos, que somos netamente clínicos. Y otra cosa es los problemas de la clasificación por la composición, por el índice de masa corporal. Si bien esto es un índice que usamos rápidamente en la consulta, porque es simple, es fácil, medimos y pesamos al paciente, hacemos esta relación y clasificamos. Yo, por ejemplo, puedo tener un índice de masa corporal normal, es decir, un peso adecuado para mi talla, pero tener obesidad por mi composición corporal, o sea, tener un exceso de masa grasa, o tener sarcopenia, que es un músculo muy pequeñito. Y eso, aquí entraría los métodos de medición de composición corporal, que son muchos, lo podemos hacer por tomografía, por resonancia, por bioimpedanciómetro, que son esos aparaticos que a veces tenemos en el consultorio, pero digamos que el método más fiable, más costo efectivo que tenemos en la actualidad es la densitometría de composición corporal, que es usar el mismo aparatico de densitometría, pero me da toda esa información que no me da el índice de masa corporal. Este nuevo examen que estás mencionando, la densitometría de composición corporal, ¿a quién se lo recomiendas? O sea, ¿quiénes son los candidatos para acceder a este examen? Bueno, voy a referirme específicamente en endocrinología, porque obviamente hay, por ejemplo, en pacientes con VIH, en pacientes de reumatología, en pacientes deportistas de alto rendimiento, donde hay pues muchos usos. Pero digamos, ¿qué hacemos los endocrinólogos normalmente? A veces hay pacientes que tienen una pérdida de peso rápida, motivada o inmotivada, en los que mandamos densitometría de composición corporal para revisar. Aquí el foco no es tanto como el tema de la grasa, porque son pacientes que están emaciados o están muy delgados, pero sí es importante la parte muscular por una cosa que se llama sarcopenia, y eso se puede asociar a muchas complicaciones, incluso mortalidad en pacientes mayores. Entonces, en los pacientes con pérdida de peso muy grande, rápida, los utilizamos. También me gusta mucho ese examen, particularmente en aquellos pacientes que están en un programa de pérdida de peso y que de pronto llega un punto en que dicen, pero es que usted me pesa, yo estoy pesando lo mismo, estoy perdiendo muy poquito, pero les hago densitometría de composición corporal y nos damos cuenta que hay aumento de la masa muscular con reducción del porcentaje de grasa. Entonces eso es un éxito en el tratamiento, porque el objetivo del tratamiento de la obesidad no debe ser el peso. Y también para aquellas personas que están normales, pero que empiezan actividad física en concurso también con los deportólogos que quieren revisar cómo está su músculo. Entonces, digamos que esas son como las 3 grandes utilidades que hacemos las endocrinólogas de la clínica diagnóstica cuando usamos este examen. Bueno, ¿qué información valiosa, pues ya has mencionado pues como algunas cosas que nos da, qué información valiosa te entrega a ti pues o al internista o al endocrinólogo esta densitometría de composición corporal? Sí, obviamente nos da información del hueso, finalmente es una densitometría, pero nos da información de cuánto es la masa grasa o la masa magra, que se refiere pues a esta parte muscular, y la masa grasa también. Adicionalmente me dice dónde está ubicada la grasa, porque no es lo mismo una obesidad o una, digámoslo, un exceso de grasa androide o ginecoide. Cuando hablamos de androide, cuando lo revisamos pues en los reportes, androide es la que está aquí, como en esta parte visceral, y la ginecoide es la que está en la parte de las caderas. Y es peor cuando es una grasa androide, cuando es esta grasa visceral, entonces me da
esta relación de grasa androide-ginecoide me da una relación y me dice si el paciente, por ejemplo, está en un riesgo cardiovascular elevado. O sea, no solamente es para saber, bueno, tiene más músculo que grasa, porque podrían haber otros métodos, sino que también me dice dónde está localizada y si de pronto el paciente tiene un riesgo cardiovascular elevado por este exceso de grasa visceral que pueda presentar. Excelente información. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para seguir conociendo sobre este importante servicio. En la clínica diagnóstica especializada BID contamos con varios exámenes diagnósticos. En este caso vamos pues a hablar de la densitometría, una cuñita para las indicaciones. Como ya habíamos pues mencionado, sirve para medir la pérdida de ósea, entonces vamos a dar como unas indicacioncitas que tiene. Entonces sería básicamente para pacientes menopáusicas, que son las que tienen más disminuida la densidad ósea. Es muy raro que afecte a niños y a hombres, pero también tiene indicaciones para eso. Personas con antecedente de tabaquismo o que hayan tenido fractura de cadera, también se relaciona con mujeres altas o muy delgadas, condiciones clínicas asociadas a pérdida ósea como consumo de medicamentos, corticoides, prednisona, algunos anticonvulsivantes. También está indicado para pacientes diabéticos, insulinodependientes, para pacientes con enfermedades renales crónicas, para seguimiento de enfermedades endocrinas, como ya habíamos hablado también la artrosis y artritis reumatoidea. También tiene indicaciones para pacientes que tienen fracturas por un traumatismo leve, pacientes que en los rayos X se vean unas fracturas vertebrales u otros signos de osteoporosis, que tengan disminución en la altura de los cuerpos vertebrales, que tengan dolores de espalda sin justificación, serían algunas de sus indicaciones. La Clínica Diagnóstica Especializada BID tiene a su disposición más de 25 especialidades médicas como ginecología, gastroenterología, medicina interna, dermatología, geriatría, entre otras. Además, realiza procedimientos en diversas especialidades médicas y métodos diagnósticos y terapéuticos como videoendoscopia, rayos X, ecografía, mamografía, densitometría y TAC. Pida su cita al 322-8300. Muy bien, estamos hoy con nuestra endocrinóloga de la Clínica Diagnóstica Especializada, la doctora Karen Palacio, y estamos conociendo estas nuevas valoraciones que nos regala el densitómetro, este servicio de densitometría que tenemos para analizar nuestra composición corporal. Entonces estamos hablando que nos da una información súper detallada este nuevo examen y pues bueno, preguntémosle a la doctora, digamos, bueno, si le preguntamos quién se lo puede hacer, ya nos contestó. Ahora, ¿quién no se lo debe hacer? Bueno, esa pregunta también es muy importante porque pues, es un examen que tiene un porcentaje pequeño de radiación, pero lo tiene. Entonces, las mujeres en embarazo, así tengan exceso de peso, nos toca utilizar otros métodos de valoración de composición corporal. Entonces, en embarazo no se puede utilizar, toca esperar pues, ya que la paciente pues, termine su periodo posparto y de lactancia para poderlo realizar. No tanto sería como una contraindicación, sino más bien como un tiempito de espera. Aquellos pacientes, por ejemplo, que tengan en las 2 semanitas anteriores algún examen por una causa diferente en la cual se haya requerido material yodado, material de contraste o un material radioactivo, medicina nuclear. En esos pacientes es mejor esperar 2 semanitas para hacer el examen, pero realmente digamos que la contraindicación más grande sería el embarazo y paradójicamente algunos equipos no se les puede hacer dependiendo de algún peso. Entonces, por ejemplo, los pacientes con obesidades muy extremas no se les puede hacer ese examen. Por ejemplo, si el paciente pesa más de 150 kilos o 180 kilos en otros equipos, no se puede hacer ese examen. Desafortunadamente, en eso sí tocaría buscar otros métodos de valoración.
Sí, bueno, pues, pero mejor dicho, hay que hacérselo porque qué tan rico. A veces creemos que estamos delgaditos y resulta que estamos delgaditos de pura grasita, ¿cierto? Entonces me pasa también, con frecuencia. Sí, y la pérdida de masa muscular con la edad es bastante grave, ¿cierto? Debemos pues como siempre tener esa información. Doctora, ¿cómo hace una persona para acceder a este examen? ¿Cómo debe ser? Pues realmente es muy fácil, realmente es acercarse a la clínica con una orden médica, y para la interpretación siempre sería bueno que con el resultado asistieran a la consulta de la doctora Catalina Tobón o la mía, mi nombre es Karen Palacios, para poder hacerle como la asesoría personalizada al paciente para la interpretación del examen. Luego de esa interpretación, ¿cierto? Digamos, listo, viene el paciente y dice, bueno, yo quiero conocer mi estado corporal, cuánto tengo de grasa, cómo están mis huesos, si la grasita está aquí, si la grasita está acá, como mencionábamos ahora, o aquí en los bracitos también, a veces somos muy delgaditos y el bracito, entonces todo ese análisis lo hacen ustedes, las endocrinólogas. De ahí, ¿qué soluciones o qué tratamientos le hacen después a los pacientes? Definitivamente, digamos, el core, el centro de la mejoría de la composición corporal es los cambios terapéuticos del estilo de vida. O sea, yo no puedo aumentar músculo de una manera diferente porque además es la más saludable con el ejercicio. Entonces nosotros haríamos como esa valoración y haríamos como unas recomendaciones específicas para los pacientes, y si el paciente tiene exceso de grasa, tiene exceso de adiposidad, obviamente hay que ir a la dieta, porque hay que recordar que el 80% del éxito de un programa de pérdida de peso o de mejoría del porcentaje de grasa es la comida. Es como lo más grande. Digamos que el tema del ejercicio hay que mejorar músculo, pero para mejorar la grasa es netamente la dieta. Entonces también nosotros podemos hacer una asesoría o ayudarnos con la nutricionista también de la clínica. Excelente, y es un equipo pues interdisciplinario que pues definitivamente ayuda. Y además hay personas que de pronto empiezan así como con un juiciosos pues a la dieta y todo eso, pero no ven resultados. Entonces digamos con este examen les entrega toda la información y se pueden animar pues, porque ven que sí. Exactamente. Como te decía, a mí no es infrecuente, eso me pasa mucho, que los pacientes lucen delgados, pero están igual de pesados. Pero ya uno mira la composición corporal y hay diferencias, es porque el paciente se puso muy juicioso a hacer ejercicio. Para bajar de peso hay que hacer 300 minutos a la semana, no 150. Entonces el paciente, hay veces que se comprometen y aumentan la masa muscular, el peso se sostiene, pero el porcentaje de grasa baja. Y eso lo vemos con la densitometría de composición corporal. Bueno, ese dato de los 300 minutos me ha dejado sin aliento. ¿Cómo así, doctora? ¿Cuándo pasó eso? A ver, para términos de salud hay que hacer 150 minutos a la semana. O sea, si yo quiero mejorar mi presión, mis latidos cardíacos, pero si yo quiero perder peso a expensas de perder grasa y mejorar masa muscular, la intensidad es alta. O sea, yo no puedo pretender estar delgada porque hago una caminata. No. Y la intensidad son 300 minutos a la semana. Por eso les digo, perder peso es más exigente y requiere menos aporte calórico y una dieta más balanceada, y obviamente el aporte del ejercicio para mejorar esa parte muscular. Bueno, muy interesante, además pues todo el conocimiento desde el servicio de endocrinología, porque sí, normalmente asociamos la pérdida de peso con nutrición, ¿cierto? También pues tenemos el servicio de nutrición, pero la mirada de la endocrinología creo que es muchísimo más integral, y pues y con este nuevo servicio de densitometría de composición corporal, pues tienen ustedes muchísima más información y los usuarios también. Pues doctora, muchísimas gracias por contarnos sobre este servicio tan importante y estos temas tan interesantes que tratan desde endocrino. Ustedes recuerden que pueden solicitar su cita al 322-8300, opción 3, o pueden buscarnos también en la página clínica diagnóstica bit.org.co. Aquí estamos siempre brindándoles el mejor servicio, y recuerden que un diagnóstico a tiempo puede salvar su vida. Los esperamos en otro programa. Hasta entonces.